Hello, hello. Feliz año nuevo, feliz Día de Reyes, feliz 2026 en general. Espero que os hayáis portado muy bien, que tanto Santa Claus como los Reyes os hayan traído muchas cosas y que seáis muy felices en este 2026. Aunque... un momento. Como podéis ver, a mí sí me han traído cositas. Así que ahora venimos con merchandising del guapardo. Esto está, vamos, está genial. Estoy súper contento con esto. Así que ahora los vídeos van a tener un toque un poquito más autopublicitario. Así que espero que os guste, porque la verdad es que a mí me flipa. Maravillosa jugar. Pues nada, hoy vamos a seguir un poco hablando del tema sociales, normas que hay, cositas que pasan, que ya hablamos del tema de la música, salas y demás, pero hay un par de cositas más que también hay gente que me ha comentado y podemos sacar, porque siempre es bueno debatir cosas y podemos empezar el año dándole un poquito a la materia gris, así que nada. Bueno, primero de todo, quiero tratar 3 temas. El primero de todo va a ser el tema de roles. Vale, ¿cómo podemos enfocar esto? Roles. Es algo que digamos que he visto cómo se ve cómo evoluciona a lo largo de los años, porque ya no, yo creo que ya estamos en un punto en que los roles no están atados a un género. Es decir, el que baila de follower, da igual si es hombre o mujer, quien baila de líder, da igual si es hombre o mujer. Claro, en el ZUC esto es algo que lleva muchos años, es que casi desde que yo entré, pues era muy común, porque al final incluso la terminología en los talleres y demás ya se hace a referencia a líder o follower en vez de hombre-mujer. ¿Por qué? Porque ya había gente que bailaba con el rol que querían. Claro, en otros bailes así con el paso del tiempo es verdad, he visto que ya está integrado completamente, pero es verdad que a lo mejor hace 10 años no lo estaba tanto. ¿Y qué pasa? Me ha escrito gente que, digamos, bailan en el rol que, digamos, no se suele asociar a su género. Y es verdad que puede que haya gente que eso aún le cueste. Y primer mensaje que mandaría ya, primer palo del año, venga, vamos prontito, es, y nunca mejor dicho, gente, 2026, ya hay cosas que ya está, o sea, ya hemos pasado, ya está superado. Pero puedo entenderlo. Entiendo que haya gente que no puedo entender el cómo lo manejan algunos. Porque, a ver, es de decir que, por ejemplo, yo parece que tengo un imán. El tema del ZUC tengo un imán. O sea, será porque soy grandote y tal, y a lo mejor ese tema del tamaño, pero me sacan muchos hombres que bailan de follower, me sacan. Seguramente porque puedo manejarles a nivel, claro, alguien más pequeño, seguro que puede ser un poco difícil. Y es algo que directamente he dicho, sí, es decir, no me causa ninguna aprensión ni nada, porque es algo que, digo, desde que entré en el ZUC está ahí. Con lo cual, a mí es un tema que realmente no tenía en el radar, porque para mí estaba más que... Es que no es algo que ni siquiera tuve que, entre comillas, superar, ¿no? Porque ya estaba escrito así, es decir, cuando entré, digo, vale, ok, aquí va por roles y punto. Dice, ¿por qué? ¿Por qué creo esto? Porque al final bailar es una conversación. Y al final tú una conversación la tienes con una persona. No hablas con esa persona porque sea hombre o sea mujer. Tú hablas con esa persona. Punto. Pues bailar viene a ser lo mismo. Tienes una conversación en otro tipo de idioma. Con lo cual es sentarse, no sentarse, pero es ponerse a conversar. ¿Qué más me da? El tema es, creo que hay cosas que impactan mucho más en el baile que esto. ¿Por qué? Es lo que me dijo varias gente. Dice que notan, por ejemplo, hombres que bailan de follower, notan como cuando sacan a bailar a un hombre que hace de líder, puede que esa persona se sienta incómoda. Y yo pensé, buah, la de cosas que a mí me ponen incómodo bailando, da igual de dónde vengan. Que no es precisamente el que me saque un hombre a bailar. Nota mental. Y no mental. De los mejores bailes de mi vida en el ZUC han sido con hombres. Porque hay followers, hombres, que bailan increíble. Y punto en boca. ¿Y pasa algo? No, sigo aquí, sigo entero. Calvo, no es culpa de eso.
pero ya está. Es decir, es algo que, en serio, dice, si esas personas no lo saben manejar, al menos lo que diría es, no sé, ten educación. Al menos di que no de una manera educada, no que parezca que te está dando repelús el que te pidan bailar. ¿Qué es eso? ¿Y por qué también hablo de este tema? Porque me hizo pensar cuando me comentaron esto. Y claro, yo tengo en casa, tengo un ejemplo viviente de dos roles. Es decir, mi pareja baila muy bien los dos roles en el zouk. Bueno, el zouk, y no solo en el zouk, en salsa y en bachata también. El zouk es increíble. El zouk, los dos roles los hace 10 de 10 Rotten Tomatoes. Es una pasada. ¿Qué pasa? Que es muy curioso, cuando te sientas a verla en un social, claro, le va viniendo gente y dependiendo de quién le venga, ves que de repente ahora baila de follower, ahora baila de líder, o ella misma pide bailar a alguien de follower, de líder. Claro, y la ves que de repente puede ir cambiando cada rato. Y claro, puede ser curioso porque no sabrías decir, en algún momento no sabrías decir cuál es su rol principal. O sea, cuál es el que maneja mejor. Spoiler, es de follower. Pero tú la ves que baila de líder. Increíble. Y dices, ostras, es que podría ser que su rol principal fuese líder. Y es algo que está completamente ya integrado. Es decir, la gente que la conoce sabe perfectamente que ella puede hacer los dos roles. Y hay gente que le pide bailar como follower y hay gente que le pide bailar como líder. Por ejemplo, pongo un caso porque es que es muy divertido. Es curioso el ver como un pro, por ejemplo, hay un pro de zouk que baila exclusivamente de follower, su rol es de follower. Claro, le encanta bailar con ella. Pero cuando baila con ella le pide que le lleve. Pero con lo cual ella hace de líder y él hace de follower. Nunca han bailado con el roncalmeado. Y es súper curioso, que encima va súper bien porque él es muy bajito. Es súper manejable, baila que flipas y es súper fácil de llevar. Claro, por ejemplo, en el caso de ella, claro, no puedes sacar, por ejemplo, un hombre que sea 1,90 m que le pida de follower, para ella puede ser complicado, por tema de altura. O sea, eso puede ser un problema, no. Pero, por ejemplo, en el caso de este que os digo, como él es, no sé, que mide 1,60 m, creo, es muy bajito, pero claro, a ella le viene perfecto. Viene perfecto porque puede hacer todo. Porque le da y se han marcado unos bailes increíbles. Por ejemplo, a mí bailar con este chico me es súper cómodo. Es chiquitín, baila solo. Yo lo manejo así. Y es lo más fácil del mundo. Pues eso es, gente. Estas cosas creo que ya va siendo hora de que todos los bailes funcionan por roles. Ya lo ves en los talleres, lo ves en la terminología que se usa. Es algo que ya está más que superado. Me llegan comentarios que se ve que hay gente que no, pero aquí voy a decir una frase muy española: ajo y agua. Esto es algo que ya es así. Es decir, no es información, no opinión. Lo de los roles está aquí, ya lleva tiempo y está aquí, y ya no va a ir para atrás. Con lo cual, esto es algo que os adaptáis. O sea, el que lo lleve mal, o te adaptas o quédate en el borde de la pista y elegantemente di que no, pero al final va a cantar. Porque el hecho de que es eso, es tener una conversación. Dice, aparte, también puede venir por otro lado, y ahora también voy a hacer opinión mía de mierda, ¿vale? Pero no sé por qué me da que hay gente que piensa que cuando una persona les pide bailar, va con segundas, va con otras intenciones. Claro, si por ejemplo, hombre heterosexual, te viene una chica dentro de tu estereotipo y te pide bailar y piensas eso, dirás, premio. Claro, te viene un hombre y dices, pues oye, si de verdad hay alguien que piensa eso, que se lo haga mirar, porque no, va a ser que no. No todo el mundo que te pide bailar te quiere, ya sabes, así que con calma. Y un mensaje para si hay personas que bailan en el rol que no está típicamente asociado a su género, pues es que no sé cómo decirlo de otra manera, y que se sienten que les desprecian o que les miran mal o que tal, dos cosas. Bueno, primero, mandarle a la mierda a esa gente. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Así de fácil. Y que para eso, por ejemplo, este dedo de aquí,
Este de aquí funciona muy bien cuando lo pones solo, cuando dices lee entre líneas. Si no, está, lee entre líneas, ya está. Es así de fácil. Y lo segundo, si veis que en ese grupo, o sea, de una sala, lo que sea, comunidad, hay mucha gente de ese estilo, largo, o sea, a otro sitio. Por ejemplo, al que no haya probado el Zouk y vea que esto le pasa, que pruebe el Zouk. En el Zouk es que no vas a encontrar, creo, casi nadie, por decir nadie, que aún tenga esta manera de pensar del medievo. Así que, ya te digo, si hay alguien que tiene ese problema, que pruebe el Zouk. Eso es trucazo, ¿eh? Así de fácil. Así también, gente para el Zouk que nunca viene mal. Vale, relacionado con esto, tema 2 es el decir que no. Pues digo, como hay gente que tal, decir que no a bailar. Repito, para mí bailar es como tener una conversación. ¿Qué pasa? Hay dos lados en esta historia. O sea, te piden bailar y dice, puedes decir que no. ¿Por qué? Hay 1000 motivos para decir que no. Estás descansando, tienes sed, esa canción no te motiva. 1000 maneras. También están las malas, las de por lo que te creas, motivos que me han llegado y que sé que existen de es que con esta persona no tiene nivel, es que no sé qué, es que 1000 cosas que dices, estas ahórratelas. Pero las dos partes son el cómo decirlo y el de la otra parte el cómo encajarlo. Claro, aquí es un tema complejo porque nos metemos un poco en la libertad de las personas, porque dices, claro, no tienes por qué bailarlo todo, no tienes por qué bailar con todo el mundo, estás en tu libertad de decir que no. Correcto. Yo, por ejemplo, yo he dicho que no miles de veces, me han dicho que no miles de veces y habrá 1000 más. ¿Por qué he dicho yo que no? Porque tenía sed, porque estaba cansado, por 1000 cosas. Yo, por ejemplo, ahora ya no, pero hubo una temporada que pasé por una operación de rodilla. Claro, las primeras veces que volví a bailar después de eso, tenía que decir mucho que no porque necesitaba ir parando, porque la pierna aún no estaba al 100% y es verdad que notaba que si bailaba una canción como tuviese una velocidad tal, pues la rodilla se me hinchaba y yo iba calmado. Pues en esa época fue la época que más he dicho que no en mi vida. Es verdad que cuando tú explicas el por qué, digo, mira, no porque tengo que descansar, porque tengo la rodilla, tal, no sé qué, la gente lo entiende. Ese motivo es algo, una lesión o tal, la gente lo suele entender. Por eso digo, es el cómo lo dices y el cómo la gente lo acepta. ¿Por qué? Porque luego está la otra parte, que también he visto de, pues eso, de no bailar con una persona porque no tiene nivel, a lo mejor porque es muy novata, y hay gente que dice que no directamente, o por 1000 motivos, porque tal. Yo puedo entender que alguien diga que no porque la otra persona le puede poner incómoda o lo que sea. Pero repito, es el cómo. Porque si tú dices, no, pues entonces la otra persona se lo va a tomar mal. Pero hay maneras elegantes de decir que no. Simplemente puedes decir que no porque estás descansando. También digo, que sea verdad. Es decir, tampoco... Y si no, simplemente, si no te apetece bailar, es tan fácil como ser sincero, creo yo. En plan, mira, ahora mismo esta canción no me apetece o esto no me apetece. Y ya está. Y si hay algo más, habla con esa persona. Y luego la otra parte de... También hay veces que dices, no, el que te digan que no, no es personal. Muchas veces no es personal. Con lo cual es, pues no, ya está. A mí me han dicho que no 1000 veces. Ya está. Hay que distinguir. Es decir, cuando me han dicho que no, por ejemplo, de, pues mira, me voy a cambiar, me voy a beber, no sé qué, ok, pues luego bailamos y si no, no, pero ya está. Muchas veces esas personas que me han dicho que no, dicen, luego te busco y luego hemos bailado. Perfecto. También es verdad que me he encontrado excusitas de decir que no por 1000 motivos. Pues ha habido veces que yo he tomado nota y digo, pues esta persona no se pide bailar más y ya está. Y no se acaba el mundo. Os pongo un ejemplo que me pasó a mí. O sea, no es que me ha llegado a mí. Yo estaba en un congreso y es con una profesional que ella estaba detrás de una mesa, estaban las bebidas, y ella estaba bailando sola. Ella estaba moviéndose sola. Y claro, yo la vi y dije, pues tendrá ganas de bailar. Y le pedí bailar. Ella me miró a su pareja, novio, no pareja de baile, a su novio. Lo miró al novio, me miró a mí, canción empezada. Volví a mirar al novio, me volvió a mirar a mí, y de repente el novio la coge a ella y me dice, es que se la había pedido yo antes. Y yo, ajá. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Yo, mira, dime que no te apetece bailar conmigo y ya está.
dime que estás descansando y ya está. Pero esto pues fue en plan de, pues ok, muy bien, no me enfada, pero no te vuelvo a pedir bailar. Y ya está. Y es una persona que yo sé que no le voy a pedir más bailar. ¿Por qué? Porque para que me ponga excusas, pues no le hago pasar ni el mal trago de que se busque la excusa. Hay muchísima más gente con la que bailar. ¿Me lo tomé personal? No, porque seguramente otra persona lo habría hecho lo mismo. O sea, no fue personal hacia mí. Fue que en ese momento no le apetecía bailar con nadie, a no ser que fuese su novio o lo que sea, y mira, pues usaron esta excusa. Ok, muy bien. Ya está. Es una anécdota más. Punto. Pues no merece, a lo mejor esa persona con estas cosas, pues no merece el gastar ese intento, ese tiempo en pedirle bailar. Punto. Sé que en el caso de un artista hay muchos más artistas con los que bailar. Y muchos que te dicen que sí, encantados, y bailas, y te lo pasas bien. Y si no, hay mucha más gente que no son artistas para bailar. Así que, repito, ahora eso sí, el tema es un poquito de honestidad a la hora de decir que no. Y el tema, y por el otro lado es, no todo es un ataque personal. No hace falta ofenderse por todo. Porque también he visto en otra parte de que parece que a veces el decir que no es el fin del mundo. Tranquilos, o sea, que no. Hay más ocasiones, hay más gente y tal. Y lo otro es elegancia. Un poquito de... que, repito, hay gente que a veces, no sé si es por ego, no sé si es porque se creen tal o lo que sea, pero se suben demasiado a la parra y es como, no, yo es que no bailo con según quién. Muy bien, campeón. También he visto muchos de estos que se creían lo más, que decían a todo el mundo que no, que solo bailaba con lo mejor de lo mejor, y ya no están, ni han desaparecido, ni nadie se acuerda de ellos. Menudo montón de mierda. Así que no pasa nada. Es mejor ser honesto, tener un poquito de educación, elegancia. Digo, que no es obligatorio bailarlo todo, que no hay que decir siempre que sí porque es decir que sí. Si también todos somos personas, tenemos nuestras lesiones, tenemos nuestros achaques. Yo, por ejemplo, yo estuve un montón bailando, pues hay un momento que tengo que cambiarme la camiseta. Pues cuando voy para afuera, dependiendo si es un congreso que está lleno, pues según sea el ratio de leaders y followers, pues me ha pasado que ir a cambiarme. Pues me han parado 3 veces de bailas. Digo, es que voy que parezco una bayeta. Y a veces le digo, pero yo no quiero bailar contigo así porque me doy asquito ya. Subo, me cambio, me quedo con quien ha sido, bajo y a bailar. Cuando ya llevo una camiseta decente que no parece que puedo deslizar por el suelo. No pasa nada. En ese momento se dice que no y luego bailas con... Y ahí me ha pasado veces de luego te pillo, luego no la pillas. Bueno, al día siguiente en otra ocasión. No pasa nada. Y último tema, que viene un poco con esto también. Que también me ha venido a raíz del otro vídeo y demás. El tema de encadenar canciones. Vale, esto ya dije que en el Zubi y en la Kizomba es algo muy propio de los sociales. En salsa y bachata no. Con lo cual, pero siempre está esa discusión de ¿cuántas? Porque claro, es como normas no escritas. Es decir, ¿se baila más de una? Bueno, depende. ¿Cuántas se bailan? Depende. Claro, ¿qué pasa? Conectado a lo de decir que no, y a lo mejor el tema también un poco de ratios, que también hablaré de ese tema, ratios, leader, follower. Claro, ¿qué pasa con esto? Que puede pasar que 2 personas conecten y de repente se tiren bailando 45 o 50 minutos. Han pasado 84 años. Claro, dependiendo de quién sea una de esas personas que pueda tener, pues eso, cierta que es conocido, que tal, que mucha gente quiere bailar con esa persona y tal. Claro, pues hay gente que dice, hostia, aquí lleva 45 minutos bailando. Entra un poco lo de antes, es decir, también está un poco ahí la libertad de cada uno. Ahora hablo, lo mismo, otra vez, mi opinión de mierda. Yo, por ejemplo, yo intento controlar un poco el número de canciones que bailo. Normalmente bailo 2, 3, dependiendo, o sea, con matices, pero 2, 3. Depende de eso, la música me guste, para que no la baile tiene que ser desastrosa, pero... Y si normalmente yo estoy cómodo bailando y tal, 2, 3. ¿Por qué no más de 3? Por un tema, pues no solo de un break, respirar, que haya un poco de rotación, de no atosigar, de no acaparar. Pero es verdad que me puedo ir a más. Por ejemplo, si por eso, con lo que sea, ese día con esa persona
la cosa está que se ha conectado y funciona muy bien, a lo mejor lo puedes tirar a 4 o 5. También puede ir para el otro lado. Es decir, si veo que con esa persona ese día que no sale. O sea, no tiene por qué ser nada malo. Es simplemente ves que ese día no. Pues a lo mejor a la canción corto. Porque dices, no nos lo estamos pasando bien. Y para pasarlo mal, oye, dame un momento, a lo mejor luego te saco otra vez y vemos qué tal. También es verdad que, viniendo también un poco lo de antes, puede ser que haya personas con las que yo no esté cómodo bailando. Con lo cual, pues no van a ser 4 canciones. Porque pues hay gente que a lo mejor pues te da esa vibra que dices, no, bueno, pues educación, se baila 1, puede que 2, gracias, y ya está. Pero claro, aquí también están las dos partes, es decir, una está el cómo lo manejas tú desde dentro, que dices cuántas quieres bailar, porque claro, depende un poco del momento. Puedes coger la misma pareja y un día bailar 7 canciones y al día siguiente bailar 1. ¿Por qué? Porque ese día sí y el otro día no. Y ya está. Y luego desde el cómo lo encaja la persona de fuera, porque yo puedo entender que cuando, por ejemplo, en el tema de los artistas, que dices, es que si estás esperando para bailar con ese artista y se tira 45 minutos con otra persona, te enfadas, vale, porque bueno, a ver, es donde está el equilibrio. Yo, por ejemplo, ahora he descubierto un youtuber que tiene una frase para el equilibrio que me encanta, que dice equilibrio, oscuridad y luz, el yin y el yang. Pues eso, el yin y el yang. ¿Le tienes que cortar porque es artista? No. Y también tiene que salir de él. Es decir, él en teoría maneja su tiempo, igual que lo manejo yo. Porque yo estoy bailando en lo social y digo, bueno, pues con esta persona estás a gusto y tal. Cuando ves que ya está, pues ya está. Siguiente. Y listo. Pero yo puedo entender que la parte de los artistas sea más complicado porque, entre comillas, el social es diversión, pero también es trabajo. Y la gente también va a los congresos y sociales pues para bailar con ellos. Claro, con lo cual es sobre todo el tema de no quieres esperar 1 hora para bailar con alguien, 1 hora parado. Sí, lo entiendo, pero es difícil porque dices, claro, dependiendo de si es el artista de moda y tiene una cola de 30 personas, ¿qué haces? ¿Le pones 30 segundos por persona para que esto vaya fluido? No. Es difícil. Claro, yo creo que ahí entra mucho el tema de la autogestión del tiempo en estos casos. Que es que cada persona tiene que ver un poco el cómo gestionárselo. Pero claro, es decir, si tú estás en un punto que de repente has conectado y se te va el tiempo, porque se te puede ir. O sea, me ha pasado. A mí, por ejemplo, una vez estaba bailando con una chica y apareció por detrás, con una profesional, y apareció por detrás mi pareja y me dijo, hay 3 tíos mirándote mal porque llevas 50 minutos. O sea, yo me giro así. ¿O cómo que llevo 50 minutos? ¡Eso es mentira, son marrana! Llevas 50 minutos bailando con ella. Primera noticia, no me había dado ni cuenta. Yo estaba a mi rollo, ella también, estábamos a gusto, y claro, de repente fue en plan de, se lo dije, digo, que llevamos 50 minutos, y dice ella, ¿qué? Se te va el tiempo y de repente dices, bueno, pues le dije, es que se ve que tienes cola. Gracias, y me lo pasé genial, gracias, y ya está, y a seguir la rueda. Claro, pero puede pasar. Eso hay gente que le puede pasar que de repente el tiempo se va un poco al carajote, pero a ver, repito, aquí entramos un poco en temas peliagudos porque al tener esa capacidad de encadenar canciones, entra esa libertad de cuántas encadenas. Y claro, no puedes pretender que todo el mundo tenga los mismos baremos que tú. Por ejemplo, el baremo que he dicho yo de 2, 3, normalmente 4, 5, si la cosa está siendo genial, es mi baremo personal. No puedo pretender que todos los demás tengan el mismo baremo personal. Es decir, yo si entro a bailar con alguien y veo que otras parejas entran a la vez que yo sé que a la tercera canción no vamos a cambiar todos. Con lo cual es yo soy 3, otro su baremo será 4, otro su baremo será 2, otro su baremo es 1. Y ya está. Yo hay gente que veo que cambia un montón, que baila una y ya está. Repito, ¿qué hay que hacer? Primero, saber comunicar. Hay que saber comunicar un poco tus maneras de. Y el tema de saber encajar. Porque también es verdad que esto viene propiciado por
muchas quejas de este tema creo que vienen propiciados por el desbalanceo que hay de líderes y followers en algunos bailes. Claro, al haber muchos más followers, claro, hay gente que se queda parada porque los líderes están ocupados. Y esto también lo hemos vivido casi todos. O sea, sobre todo en el tema del ZUC hay veces que es muy bestia y es los líderes un no parar y followers paradas. Y claro, te sabe mal, pero dices, pero si de repente tú tienes un baile con cualquier persona que has conectado un montón y tienes ahí, dice, a la cual estás cuarta canción y estás on fire, estás aquí, tal, ¿qué vas a hacer? ¿Cortar para que es...? Uf. Porque dices, claro, no quieres, a lo mejor estás teniendo un baile buenísimo, lo vas a cortar para que baile otra persona y que a lo mejor de repente te pega la bajona. Claro, no quieres. Pero dices, pero intentas bailar con todo el mundo, pero no te da... Claro, es un tema muy difícil. Pero aquí voy a usar una frase mítica de Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora mismo en muchos bailes ser líder es un gran poder. Porque somos pocos y estamos muy preciados. Sin ser top of the world. Pero es el bien preciado. Con lo cual, ahí mandaría un mensaje de líderes. Gestión del tiempo. Sed conscientes un poco de cómo está la pista. Hasta donde vosotros queráis. Digo, sin meterme en la libertad de cada uno. Pero si eres alguien que se preocupa porque el social tenga un buen ambiente, controla un poco los alrededores, mira a ver si hay gente parada y tal, y más o menos te gestionas el tiempo. Followers. Yo lo que os puedo pedir en casos que estéis así, paciencia. Tened paciencia y sobre todo tened bondad con nosotros, porque muchas veces no nos damos cuenta de estas cosas y simplemente decírnoslo. Os pongo otro ejemplo. Vuelvo a usar a mi pareja de ejemplo. Mi pareja empezó a aprender seriamente de líder precisamente por este tema, por el tema de, claro, si aprendo de líder no estoy parada, porque si estaba desbalanceado, bueno, puedo bailar de líder. Es verdad que ahora se la ha vuelto un poco en contra, porque cuando pasa que está la fiesta un poco desbalanceada y se pone a bailar de líder, no para. Claro, porque digo, qué buena. Claro, es la leche. ¿Qué pasa? Que a veces tiene que pedir, por favor, he visto, no solo a ella, a más, por ejemplo, chicas, sobre todo chicas que tienen que hacer los dos roles. Cuando empiezan de líder, que no paran de pedir, por favor, ¿me dejáis bailar alguna de follower? Porque les apetece bailar de follower. Así que, por eso digo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y nada, todo lo que he dicho es mi humilde opinión, no es la verdad absoluta. Así que, si habéis llegado hasta aquí, primero, quiero saber lo que opináis. No os cortéis, ya sabéis que esto es un espacio, no voy a usar la frase de espacio seguro, esto es un espacio inseguro, pero es un espacio donde no se censura. Simplemente soltad lo que queráis. Si soltáis una burrada, os contestaré con una peor. Así que eso, tenedlo por seguro. Pero bueno, que opinad, comentad, si creéis que estoy equivocado, decídmelo. Si creéis que me he dejado algo, decídmelo, que siempre puedo hacer otro vídeo. Y nada, y sobre todo, como siempre, daros las gracias por llegar hasta aquí, por soportarme. Y bueno, este es mi primer año que empiezo con un canal, así que va a ser un año interesante porque vamos a hablar de cositas, vamos a hacer cosas. Ya vengo muy equipado, así que nada, otra vez feliz año nuevo, que os salga todo muy bien. Si tenéis algún proyecto en mente, intentadlo. Aquí veis a este, oye, sé que no soy nadie, pero me lo paso bien y al menos parece que hay gente que también se lo pasa bien viéndome, escuchándome y hablando conmigo. Así que nada, sed felices, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Por cierto, me había olvidado el momento de mierda. Si os ha gustado, dadle like, compartidlo, suscribiros al canal, seguidme en Instagram y os lo agradeceré mucho. Así que, os quiero. Hasta luego.